Buenas tardes con todos. Estamos aquí por invitación de la Asociación Cultural Textil del Perú en el marco de la presentación de su exposición Ponchos del Libertador, Identidad, Innovación y Rescate. Hoy día ya es el último día de la serie de conversaciones que hemos tenido respecto al poncho, un tema que ha estado un poco marginal de nuestro contexto, de nuestro mundo académico, y que nos da la ocasión de poder tocar el tema. Esta tarde tenemos como invitados a la doctora Gabriela Gresores de Argentina. Ella no está presente, ella la tenemos online. Ella es magíster en Historia Americana por la Universidad Internacional de Andalucía, magíster en Historia de Independencias Iberoamericanas por la Universidad Jaime I de España, y su trabajo final, la participación de la población indígena de la Puna Jujeña en la Guerra de la Independencia. Integra la coordinación provisoria de las carreras de licenciatura y profesorado en Historia de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy. Es directora del proyecto Guerra de Independencia y sus consecuencias, Relaciones Sociales, Acción Política y Emergencia de los Sectores Subalternos, Jujuy, siglo XIX, en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy, y Las Mujeres en la Guerra de la Independencia en Jujuy, un proyecto universitario de historia argentina y latinoamericana. Esta tarde ella nos presenta su ponencia El poncho en el torbellino de la contienda política e identidad ayer y hoy. Y luego tenemos a dos participantes para un solo tema. Se trata de Gustavo Montoya, graduado en Historia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, director del Archivo Histórico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, docente de la Facultad de Educación de la misma universidad, así como asesor de publicaciones e investigaciones del Archivo Central. Es además investigador del Seminario de Historia Rural Andina y ha publicado La Independencia del Perú y El Fantasma de la Revolución, La Tradición Republicana en Huánuco, La Independencia Controlada, La Independencia en Tarma 1820, Primer Gobierno Patriota, y Biografía Política de Petronila Abeleira Sotelo. Y acompañándolo está Gisa Delgado de Vita, doctor en Educación, investigador en Humanidades y Ciencias Sociales, con postdoctorado en Filosofía e Investigación y diplomado en Gestión de la Diversidad, Inclusión y Derechos Humanos. Es docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú, de la Universidad San Ignacio Loyola y de la UCSUR. Es ganadora del Premio Ensayo Académico por IDL Perú, Unión Europea, y la Deutsche Gesellschaft für International Susan Menanbeer, Alemania. Es coautora del libro Petronila Alaveira y Sotelo, patriota tarmeña, fundadora de la República, y ambos van a presentarnos su ponencia La participación del pueblo y la presencia femenina en la independencia y el establecimiento de la República. Entonces le damos paso a Gabriela Gresores para iniciar esta tarde. Bueno, muchas gracias, Cristina. Muchas gracias a todos los presentes y las presentes. La verdad es que es un gusto poder estar, y sobre todo porque me permitió conectarme o reconectarme con temas que yo hace mucho tiempo que no transitaba. Cuando era estudiante todavía tuve la enorme fortuna de trabajar con la que es la autoridad insoslayable sobre textiles en la Argentina, que es Ruth Corcuera, y que me dejó una sensibilidad hacia estos temas muy grandes, pero bueno, después no había vuelto sobre ellos. Mi especialidad es en particular sobre las guerras de independencia y la participación popular. Pero obviamente que la vestimenta es como un elemento de análisis muy importante para nosotros. La otra parte, además, es que
preparando esta conferencia, encontré una trama conflictiva, pasada y presente, que excedía mucho mi conocimiento. Uno ya sabe que la historia nunca es hacia el pasado, siempre se formula en el presente con un proyecto de futuro, y así es cuando hablamos de Poncho de la Independencia, está en el ojo del huracán de la política de la Argentina y del norte en particular. A ver, ahora no quiere pasar. Un segundo. Ahí. Es un tema muy sensible, no ha sido sencillo abordarlo, ya que donde uno toca estos temas lesiona algún interés y alguna afectividad. Hay muchos problemas identitarios, por un lado, sectores de las que acá llamamos familias patricias, los descendientes directos de los señores que participaron o no, pero que están desde la época colonial en lugares de poder o de riqueza, familias patricias, señoras de tierras, etc. Y por otro lado, sectores subalternos que tienen todavía, muchos de ellos, como proyecto a futuro, una parte de las reivindicaciones por las cuales peleaban en la misma independencia. Por lo tanto, una y otra vez han peleado por las mismas y han quedado otra vez opuestos sus intereses. Y también hay intereses en juego, problemas del gobierno nacional, del gobierno provincial, y también todo lo que tiene que ver con el extractivismo, que ustedes conocen igual que nosotros, con la minería y el turismo. Por eso lo que aparece acá es la foto más grande, es las marchas populares que se hacen recordando las gestas de la independencia todos los años en Jujuy, y hacia abajo esto que aparece como los gauchos del Jujuy con el gobernador y su esposa. Como veremos, no parecerían estar hablando de lo mismo. En este trayecto, una de las cosas que vimos es que en el año 2018 se había promulgado una ley provincial que establece obligatoriamente un poncho jujeño. Y a pesar de que la ley no lo dice, ahora la vamos a ver, no dice que tiene que ser de vicuña, porque efectivamente, recién hablando con Cristina, le comentaba, por supuesto, el precio del poncho de vicuña no tiene nada que ver con un poncho de fibra sintética, ni siquiera de lana de llama o de oveja. La diferencia sería entre 20 y 30 dólares, uno de sintético, 30, 40 dólares uno de lana, y el de vicuña, 1000 dólares. Entonces, por supuesto que es una cosa para solo una élite, y no es casual que en el momento en que el diario de Jujuy saca esto del poncho oficial, esta ley 6100, la foto que pone es la del presidente en ese momento de la Argentina, que es Mauricio Macri, que es el que se ve en el centro de la foto. Por lo tanto, ver cómo se ubica centralmente en la política nacional y provincial es bastante interesante. Por otro lado, tenemos que entender que unos y otros en esta contienda, que ya la voy a explicitar un poco mejor, aluden a la historia para justificarse, no a cosas que por ahí serían más legítimas, como los gustos o las decisiones de ciertos grupos, sino que así era históricamente. Y acá tenemos problemas importantes, y vamos a ir contrastando los dichos de esta ley y del grupo que la impulsa con las evidencias históricas que tenemos. En la justificación de la ley, en los fundamentos, intervienen dos historiadores, que serían historiadores podríamos decir, oficiales, de lo que se llama acá Instituto Belgraniano,
Y uno dice, ¿será el poncho tropero de vicuña o color vicuña, ahí lo acomodan un poco, el símbolo más claro de identidad gaucha? Hacen a la personalidad del hombre jujeño, uniendo el pasado con el presente. Y otro que dice, las caballerías gauchas necesitaban mimetizarse por lo inhóspito y dureza del clima de la zona. En su pobreza y por falta de medios, empleaban elementos que les brindaba la naturaleza. Necesariamente el color, por el uso, necesidad, practicidad, peso y condiciones físicas, era el de vicuña o símil. Y después agrega, en los cuadros donde se muestran los guerrilleros, Moto Méndez, Juana Zurduy de Padilla, en realidad líderes de lo que sería Bolivia, en aquella época Alto Perú, Güemes, el general Manuel Belgrano y el general San Martín, entre otros, los apreciamos cubiertos con este poncho. Esta sería un argumento para plantear este poncho de vicuña como poncho oficial. Sin embargo, este argumento de los cuadros no solo es falaz, como vemos ahí abajito, es una pintura del Moto Méndez que tiene un poncho rojo y no de vicuña, sino que no hay ningún tipo de registro de la época, de ninguno de estos líderes, ni pinturas, por supuesto no había fotografías, por lo tanto es difícil de decirlo, pero los que conocemos, por ejemplo los ponchos de San Martín, de ninguna manera eran ponchos de vicuña, ni marrones, por lo tanto ahí empiezan los problemas. El otro argumento histórico que citan estos historiadores es que Belgrano, al recibir a los que integraban los hijos de esta tierra, es decir, los hijos de los terratenientes, en el 1812, les dice que tienen que usar poncho de vicuña o color vicuña para identificarse del resto de la tropa. La verdad que no citan nada, y yo intenté encontrar esta evidencia, y la verdad que no encontré en ningún lado, pero ya sería raro que diga de vicuña o de color, como dice los historiadores, porque no es una forma que se usara en la época. En cambio, si encontramos en el archivo capitular de Jujuy, cuando se festeja, cuando Belgrano festeja el segundo aniversario de la Revolución de Mayo, que los indios están con ponchos rojos, no marrones. Bien, acá está la ley 6100, que lo que dice es que el poncho debe ser marrón vicuña, ahí se difumina, y tiene otras especificaciones. Sin embargo, cuando nosotros vemos, por ejemplo, acá puse tres ejemplos. Este es el que venden, digamos, la gente que impulsó la ley, que es de fibras sintéticas y de color marrón oscuro. El segundo es un poncho de vicuña real, con las tonalidades que el propio pelo de la vicuña tiene, pero que tiene además franjas. Y el último es otro poncho industrial que se vende como poncho jujeño. La Federación Gaucha, que es la que reúne a las asociaciones, las diferentes asociaciones gauchas de Jujuy, no acata la existencia de un poncho oficial, porque cada asociación gaucha, que hay muchísimas, usan ponchos diferentes. Acá vemos azules, rojos, marrones. Si bien es cierto que hay como un consenso de que el poncho de Jujuy sería un poncho marrón claro, pero nunca se habló de la vicuña, ni que fuera liso, ni nada por el estilo. Y cada uno usan ponchos celeste y blanco, tienen mucha variedad. Bien, ciertas explicaciones históricas. Se usaba, obviamente, ya deben haber hablado de la importancia del poncho como manta, rebozo, cojín, recado. Es una prenda masculina, no hay evidencia de que las mujeres usaran poncho.
las mujeres usaban rebozos. Nosotros no encontramos mucha bibliografía histórica sobre Poncho, salvo los textos que ya aludimos de Ruth Corcuera. Dos historiadores en los 80 publican más ligado a los intercambios. Ellos sostienen que son de origen araucano, Ruth Corcuera alude a que son andinos, que son de penetración tardía en el Río de la Plata, que el poncho araucano es el más caro, que se tejía con un peine muy apretado y no dejaba pasar el agua. En Santiago del Estero se tejen estos ponchos, se tejen unos ponchos vastos que son parte de la mita, es decir, que los indios de Santiago mitaban tejiendo en obrajes. En Córdoba y San Luis, en cambio, se hacían estos ponchos vastos a pala y muchas veces mezclando algodón con lana o solo de lana, y se usaban para mandar de a miles a Buenos Aires. En cambio, hay unos ponchos muy finos y muy caros, muy decorados, en Santiago del Estero. Garavaglia señala que era el tejido del poncho es una producción femenina, pero para sustentar esto se basa en Sarmiento, que ya sabemos que era un autor particularmente tendencioso, que además despreciaba el poncho por ser una prenda bárbara, y en algunas citas sobre Buenos Aires, pero es cierto que en el campo de Buenos Aires no se teje prácticamente, es uno de los pocos lugares que uno conoce, porque el tejido es una ocupación universal, y sin embargo se tejía casi nada en Buenos Aires, porque es una zona muy mercantilizada, y entonces entre los ponchos araucanos y los ponchos que llegaban desde otras provincias, desde el norte a Buenos Aires, era más práctico comprarlos que tejerlos. Pero sí señalan que donde predomina la población indígena, hilan las mujeres y tejen los hombres. Esto hasta hoy es bastante así. En el mercado de Buenos Aires los tejidos tienen poca incidencia de todos maneras, pero sí hay ponchos y otros textiles. En lo que era la zona de Tucumán, que es la zona, ahora vamos a definir, donde está Tucumán, Salta y Jujuy sobre todo, los tejidos no aparecen prácticamente en las fuentes cuantitativas, ni se tributaba con ponchos, ni aparecen en los tráficos legales que pagaban al caballo. Pero hay documentos que dicen que, como en cualquier lado, los impuestos estaban para eludirlos y que había mucho tráfico de textiles y de ponchos en particular, pero que era una especie de mercado en negro. Desde el norte llegan a Buenos Aires sobre todo lanas y no tanto telas, pero además es una zona de importación, el norte de lo que hoy es norte de la Argentina, que importa tocuyos y ponchos del Alto Perú. Es decir, que en Jujuy, por ejemplo, que es donde yo centro mi investigación, había muchos más ponchos del Alto Perú que de producción propia. Aunque en La Puna, como todavía hoy, es una zona textil, porque es una zona ganadera, en particular de llamas y de vicuñas, y entonces en esa época se autoabastecía, era una zona muy poblada, porque era la más poblada de Jujuy, porque es una zona de minería colonial. Por lo tanto, había también un comercio importante de todos los artículos y también entonces de ponchos. Lo que es curioso es que siendo hoy una zona con una producción predominante de llamas, solo las fuentes coloniales hablan de vicuña y de guanaco. Es una sociedad Jujuy
Salta, Jujuy, Tucumán es un eje mercantil de la ruta Potosí, por lo tanto es una zona tremendamente mercantilizada en esa época. En el ejército, los expertos, por ejemplo, Jimena González Elizalde, dice que desde el mismo general San Martín, los altos oficiales, los soldados de tropa, hasta el más humilde vaqueano del ejército de los Andes, todos ellos se cubrieron con el poncho, la prenda ancestral de los Andes, que fue bandera de la libertad. Sin embargo, el poncho no formaba parte para el ejército de los Andes del uniforme. El uniforme estaba compuesto por otros elementos, pero tengamos en cuenta que prácticamente el único ejército que usa un uniforme establecido es el ejército de los Andes, porque San Martín hace una gran política acerca de tener lo más profesionalizado posible el ejército. En cambio, el ejército del norte, que es el que nosotros trabajamos, es un ejército revolucionario compuesto por distintas capas superpuestas, de distintas agrupaciones, y en general usan muy esporádicamente, porque además, los uniformes, porque además, una vez que se creó el ejército de los Andes, todos los recursos económicos van para el ejército de los Andes, y por lo tanto, el ejército del norte no tiene ningún tipo de apoyo económico que le hubiera permitido tener algún tipo de uniforme. Sin embargo, otro elemento es que si antes, en la etapa colonial, Jujuy no se autoabastecía y el Tucumán no se autoabastecía de ponchos y los importaban del Alto Perú, en la guerra mucho menos. Entonces, una y otra vez se señalan los documentos. Acá estoy citando una obra monumental que se llama Güemes Documentados, que son 12 tomos sobre documentos que están en distintos repositorios sobre el Ejército del Norte. Una y otra vez se dice que no hay, que los soldados o los gauchos están desnudos, que no tienen ropa, y queda claro que estos soldados usan ropa de civil y que empiezan a pedir ropa, ponchos, etcétera, no para hacer uniformes, porque ahora veremos que no son en absoluto uniformes, sino que prácticamente están desnudos y no tienen recursos para adquirir, por supuesto, su propia ropa. Y no se consiguen, porque efectivamente está en crisis el comercio con el Alto Perú, se ha cortado, está ocupado por los realistas, y no hay de dónde sacar. Nos interesó mucho cómo, sobre todo, aparecen testimonios de ya 1819, 1818 en adelante, en donde los ponchos ya no se van a tejer. Hasta ese momento se traen, como estos que dicen, 236 ponchos, 257 ponchos cordobeses. Esos son ponchos vastos que traen de Córdoba, son tejidos. Pero ya en 1818 se plantea que hay una maestranza de sastres en Tucumán que están cortando y haciendo vestuarios, camisas y ponchos. O sea que esos ponchos ya no son tejidos, y en esta época empiezan a aparecer las varas de tela de pellón, lo que se llama bayeta de pellón, que ahora vamos a ver qué es, para hacer ponchos. Y claramente no hay uniforme porque hay amarillo, celeste, rosado, negro. ¿Qué es la bayeta? La bayeta es
tejido de lana muy barato y flojo, es lo que hoy, por lo menos acá en la Argentina, llaman trapo rejilla, ¿no? Se usan para limpiar. ¿Mm? Y dice, es una especie de frisa o franela muy grosera. Y acá encontramos una cosa maravillosa, que es muy difícil, que son bayetas de pellón que están en, por supuesto, retazos, que están en un museo en Bulgaria, y que muestra el tipo de tela. Como verán, no tiene nada que ver ni con la vicuña, ni son ponchos tejidos entonces, sino que son de lana barata que se podían hacer en gran cantidad. Bien, pero al mismo tiempo, porque el poncho se piensa mucho en relación a los gauchos. Y hay que tener en cuenta que hay un estereotipo de gaucho que todo el mundo conoce como habitante típico de la Argentina, pero que está vinculado más bien a un personaje literario del siglo XIX avanzado y sobre todo en las partes del sur, en Pampa Húmeda. En el norte, el gaucho es un cuadro militar. No sabemos por qué, pero es San Martín, esta es una carta autografiada de San Martín, donde San Martín dice que los gauchos de entre los bosques habían perseguido a las fuerzas realistas. La palabra gaucho en estos primeros documentos de marzo marzo de 1814, está tachada la palabra gaucho y están sustituidas por palabras como patriotas campesinos, campesinos o patriotas. Y esto lo que muestra claramente es que hay una mácula, es decir, que estos sectores han sido despreciados tanto en ese momento como en la historiografía patria de fines del siglo XIX. Por lo tanto, su vestimenta tampoco ha sido valorada y no se ha conservado de ninguna manera, y también se oculta y por eso permite a distintos sujetos que digan cosas como si fueran históricas. Pero en el norte, el gaucho lo que quiere decir no es ni un tema étnico, ni racial, ni siquiera estrictamente de clase, sino que es la forma que adquirieron los cuerpos territoriales, es decir, cuerpos militares, que peleaban directamente en sus pueblos, en defensa de sus ganados, sus mujeres, sus casas. Por supuesto, además, si bien los escuadrones gauchos están solo compuestos por hombres formalmente, peleaban todas las familias, no reciben pago, no reciben, pelean con su ropa, con sus recursos, con sus cabalgaduras. El área en donde se organiza esta forma revolucionaria es lo que hoy se conoce como Surandino, y este mapa que ha hecho María Luisa Sux de la Universidad de San Andrés, en donde aparece un área que conoceríamos como Surandino desde el norte de la Argentina, todo el Alto Perú, hasta el Cusco y el norte de Chile. Esta zona reconoce particularmente la legitimidad del ejército del norte de la Argentina, sobre todo a Güemes, como un líder que está como legitimando a todos los dirigentes de cada una de estas regiones. Es el que reparte los grados militares y es el que es responsable, digamos, de sostener e impulsar esta guerra de sectores populares revolucionarios, más que de un ejército regular cuya participación queda prácticamente congelada en 1813. Ahora bien, ¿qué dice, por ejemplo, uno de los interesados en la ley, que es
gran hacendado y descendiente de la familia de Güemes, dice: tenemos una discusión con el gobierno provincial, volvemos a las polémicas. En los eventos deportivos o culturales o internacionales nos representa una vestimenta boliviana, una comunidad boliviana. Eso se promueve desde el sector oficial como oferta turística. Esa imagen muestra el collar norteño y es un grave error. Estamos afrontando la jujeñidad. Dice, y cuando uno le repregunte, le dice, bueno, pero ¿cuál sería la vestimenta real de los gauchos jujeños? Él dice, el de los gauchos. Y el de los gauchos, como se ven acá en las fotos, este chaleco, bombachas, etcétera, que lo vemos abajo bailando, que son trajes del siglo XX o fines del siglo XIX, mientras los que son anteriores son, como vemos al costado, que son efectivamente estos trajes collar, que también eran de los gauchos jujeños. Ya dijimos que los gauchos no es ni un tipo étnico, ni siquiera cultural, sino que es un tipo de destacamento militar, de milicias, digamos, de población civil que lucha, y en el caso de Jujuy, pero también de Salta, pero básicamente de Jujuy, la mayor parte de los sectores populares son poblaciones indígenas. Por lo tanto, naturalmente, estos combatientes en sus territorios eran indígenas y usaban estos atuendos que, como verán, son bastante distintos. Por el contrario, esta imagen de los gauchos del siglo XIX es muy estereotipada. Nosotros para eso pusimos la imagen de dos afiches de película del mismo director, de Luca de Mare. Uno es La Guerra Gaucha, que relata la guerra en Jujuy, y el otro es Pampa Bárbara, que es sobre fines del siglo XIX, la lucha contra los araucanos. La estética, los actores, y las caracterizaciones son iguales. Difícilmente se podría hablar de jujeñidad entonces en un estereotipo. La foto que vemos acá atrás es una de las fotos que está en archivo. Tenemos 3, de alrededor de 1860, de sujetos que decían ser soldados de la independencia. Y queremos mostrar la posición de uno de los que impulsa la ley del poncho, que justifica desde la genética animal lo que es la superioridad de lo que se conoce puro por cruza. Entonces dice, cuando los españoles se cruzaron con nuestras mamas originarias, nace el F1. Después, cuando se cruzan varios F1s, nace el F2, que es el puro por cruza, el máximo de la creación genética. Cuando llegaron los españoles, y pido disculpas porque va a decir una barbaridad este señor, pero es la idea que él tiene. Cuando llegaron los españoles, dominaron a los originarios. Los pobres incas terminaron destruidos y derrotados, supuestamente por un problema genético, y no pudieron contra el español. Pero cuando aparecieron los F2, los criollos, éramos los gauchos, o sea, él, sin armas, sin estrategias adecuadas, en condiciones totalmente desiguales, el criollo enfrentó al español y lo terminó derrotando. Por lo tanto, es un relato, una explicación histórica basada en una explicación genética animal, que procura ser científica, histórica, pero bueno, tiene estos ribetes. Ahora bien, como vemos, la heterogeneidad de todos estos, bueno, las dos fotos que vemos aquí, las fotos actuales, son
de población que ha estado dentro de los ejércitos, o sea, sus antepasados, y presumiblemente tenían atuendos relativamente similares. Los otros tres son ilustraciones reconstruidas en base a documentación de combatientes gauchos. Como verán, son heterogéneos, no usan este poncho de vicuña en ninguno de los casos, no usan uniforme y mucho menos chaleco y bombachas. Sabemos que las bombachas de gaucho es un atuendo que viene de la guerra de Crimea en 1860, por lo tanto, de ninguna manera pueden expresar una jujeñidad histórica. Acá vemos las tres fotos que tenemos de sujetos que se decían que habían sido combatientes en la independencia, junto con una ilustración, por supuesto, actual, donde sí aparece este estereotipo. Fíjense que tiene todas las marcas de la raza, de género, y entonces queríamos dejarlos con esta reflexión. Este interés por conservar y defender la patria y la identidad, nos preguntamos si será uniformando con una ley en una tradición esencial única sobre la base de supremacía social, cultural, de género y étnica, como plantean los que impulsaron la ley y los que la fundamentan, o si será rescatar las diversidades y las formas históricas que han adoptado los propios pueblos y que han continuado en la lucha por los mismos principios de la guerra de independencia. Bueno, para seguir discutiendo, así que les agradezco mucho haber prestado atención. Entonces, podemos pasar a hacer algunas preguntas de parte de ustedes, de parte del público. Gabriela, felicitaciones por tu extraordinaria exposición. Realmente es fascinante cómo a través de una vestimenta popular podemos reconstruir la historia política, social, militar, ¿no es cierto? Con el énfasis en los sectores plebeyos, en los sectores populares. Entonces, te felicito, ha sido una exposición brillante. Tengo muchísimas preguntas. Tú mencionaste algo que, bueno, sobre lo que luego me gustaría dar algunas ideas, y es el hecho que San Martín, o el Ejército Libertador que llega al Perú en septiembre de 1820, había, no prohibido, pero por lo menos tú has señalado que de manera expresa evitaban que la tropa use el poncho. Yo tengo una hipótesis, pero me gustaría oírte, porque la independencia en el Perú fue el final, el desenlace de un movimiento más bien continental, ¿no? Tengo esa curiosidad. Por ejemplo, no hay ningún retrato, lienzo, o bueno, por lo menos yo no he encontrado una descripción de algún contemporáneo a San Martín y a la guerra, donde indiquen que San Martín, por ejemplo, usaba poncho. No sé qué podrías decirnos sobre eso. Muchas gracias. No, la verdad que te agradezco, sé que tenemos preocupaciones convergentes, así que también estoy esperando ansiosamente escucharte. En particular, o sea, nosotros estamos seguros que las travesías se usaban, ¿no? En todo lo que fueran traslados, en el cruce de los Andes tienen que haberlos usado. Que no aparezca iconografía no es raro, porque los cuadros más antiguos se han hecho a fines del 19, como ya dijimos, el poncho es tenido como en una sociedad que se pretendía tan europea o que había que europeizar. El poncho
está visto como una prenda bárbara. Por lo tanto, de ninguna manera se iba a retratar justamente al padre de la patria con poncho. Pero también es cierto que San Martín hace grandes esfuerzos por disciplinar y, digamos, hacer un ejército lo más profesional posible. Y por lo tanto, era importante que en la batalla se reconocieran por el uniforme. Por lo tanto, lo que tenía que estar al descubierto era el uniforme. Esto no, y el poncho no forma parte del uniforme ni está provisto por el ejército. A diferencia de esto que decíamos del como es del Ejército del Norte, que no lo proveen como uniforme, pero es que si no estaban desnudos, entonces tienen que proveerlo de alguna manera, pero que no son uniformes en absoluto, son prendas para el pueblo. Entonces, efectivamente, no conformaba parte del uniforme y por lo tanto hay todo un reglamento de cómo hay que cuidar el uniforme y cómo se mantenía, que no se podían violar. Esto no quería decir que expresamente estuviera prohibido el poncho, sino que lo que era obligatorio usar el uniforme y cuidarlo. En el medio de la guerra se destrozaban y seguramente también deben haber usado los ponchos en algún momento para no quedar desnudos. Se puede, ¿no? A ver. ¿Qué tal? Muy buenas noches con todos, muy interesante la exposición. Quería saber cuál es la distinción entre el gaucho y el criollo argentino, ¿no? Porque, bueno, la noción que yo tengo, ¿no?, del criollo peruano, un poco es la idea del que hace, o algunos criollos buscan la independencia por un asunto de patria, ¿no?, de la herencia que nos han dejado nuestros antepasados, ¿no?, que nos han quitado los españoles, ¿no? Entonces, ¿hay esa noción también en los criollos argentinos? ¿Y cómo se distinguen, por ejemplo, de los gauchos, ¿no? Porque usted mencionó que los gauchos, algo así como que genéticamente, ¿no? O algo así como que estaban con la posibilidad de vencer a los españoles. Claro, bueno, no sé, una interpretación sería que los criollos peruanos como que estaban preparados, ¿no?, para vencer a los españoles, o algunos criollos, ¿no? Realmente no son todos. Claro, o sea, quisiera saber esa distinción entonces entre el gaucho y el criollo, y sobre esa voluntad de hacer la independencia, ¿no? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Yo, de las cosas que he estado viendo, el problema, como siempre, es que en torno a la independencia hay tradiciones inventadas, y sobre todo inventadas a fines del XIX, en el momento en que se consolida o que finalmente logra unificarse el Estado Nacional, con sus parámetros europeizantes. En las fuentes de la época, criollo no alude a algo particularmente étnico, sino a lo que no es español. E incluso, o sea, que no tiene un componente tanto étnico como respondiendo a una característica que es que no viene, cuando estalla la revolución, aparece un sentimiento anti-español. Entonces, lo criollo sería lo americano por afuera de las etnias. Pero en la posguerra se lo identificó fuertemente con el mestizo y América toda como una América mestiza, pero esto tampoco es muy histórico, en el sentido que más histórico sería decir diversa, pero no necesariamente mestiza. América es diversa, las regiones son diversas, así como los argentinos dicen que descienden de los barcos, y no es cierto, tampoco serían mestizos. Entonces, o sea, es muy polémico, y es interesante porque acá en Jujuy, criollo también es la palabra que usan los indígenas para nombrarse a sí mismos. Entonces, cuando los pobladores de la Puna, que son indígenas, tienen sus comunidades, vos les preguntas, bueno, ¿y por qué criollo? Bueno, criollos somos los de acá, dice. Y en relación a gaucho,
también aparecería como el mestizo, supuestamente, pero eso tiene diversos contenidos. O sea, nosotros no encontramos evidencia de la época colonial que, salvo sujetos muy particulares de la frontera con Brasil, en la banda oriental, no se usa la palabra gauchos. Todo el mundo habla de los gauchos en la colonia. Es más, hay un libro muy interesante de Ricardo Rodríguez Mola que se llama Historia Social de Gaucho, que habla sobre los gauchos, pero los documentos, que es sobre la colonia, no hay uno solo que mencione la palabra gaucho. Y aparece sobre todo en la literatura. El experto de la Academia de la Historia Argentina en la década del 40, que es Emilio Coni, dice que es un personaje básicamente literario. Ahora, en Jujuy y en Salta sí hay gauchos, pero esto no es un tipo ni económico, otra vez, ni racial, sino que por alguna razón San Martín denomina escuadrones gauchos a estas milicias. Y a partir de ahí, esa idea de gaucho como patriota va a cubrir a todo lo que después se llamó gaucho en el resto de la Argentina, hubieran participado o no en las guerras de independencia. Pero para nosotros, cada vez que queremos abordar estos temas, primero que le pisamos los pies a todo el mundo salta indignado, pero además es como una especie de cajas chinas donde siempre aparece otra realidad en el medio. Parecen elementos que todos creemos que son, en general no se cuestionan. Es muy habitual que los historiadores y, por supuesto, todos los que estudian el folclore hablen del gaucho como un sujeto que realmente existe, pero en realidad cuando queremos ver, bueno, a quién se denomina, cómo se denomina, lo que es más claro es que son estas milicias, con una ambigüedad, y es que también se menciona la existencia de gauchos realistas. Y entonces ahí ya se nos vuela la cabeza. Pero daría la impresión que en todos los casos es el nombre que toma los sectores más populares de la guerra como sujeto militar, y no en relación a una actividad productiva ni nada. Gracias, doctora Gabriela. Ahora la invitamos a continuar en pantalla para asistir a la ponencia de la doctora Gisa Delgado, conjuntamente con el doctor Gustavo Montoya. Adelante. Buenas noches. Quisiera, en primer lugar, agradecer la gentil invitación de Cristina y felicitarle por este emprendimiento cultural, estético, que busca ingresar, o tal vez la palabra más justa sería decir que es una ventana alternativa sumamente sugerente para pensar la independencia, el nacimiento de la República a través de la vestimenta y de una prenda tan emblemática, y que está vinculada además a los sectores plebeyos, a los sectores populares, a las mayorías sociales de la época. De manera que yo me voy a montar sobre la exposición de Gabriela Gresores, que ha sido sumamente rica, estimulante, ¿no es cierto? Porque, insisto, el desafío de la historiografía o de los investigadores, por supuesto, no solo con respecto a la independencia, sino sobre cualquier otro periodo o cualquier otro fenómeno, es abrir nuevas miradas, establecer nuevas metodologías, tomar como hilo conductor para ingresar al pasado a través de nuevos caminos, de nuevos derroteros,
De manera que, una vez más, mis felicitaciones a los organizadores en la persona de Cristina. Yo voy a hablar esta tarde sobre la participación popular en favor de la independencia, en favor de la guerra separatista. Entonces yo quisiera dividir mi exposición en tres partes. Primero voy a trazar de manera muy breve la historiografía sobre la participación plebeya de las mayorías sociales de la época en todo el periodo separatista o revolucionario o independentista. Luego me gustaría abordar, ensayar una cronología alternativa que ya está siendo usada para reflexionar, para pensar, para conocer, pero sobre todo para explicar la naturaleza de la presencia plebeya, popular del pueblo en todo el ciclo revolucionario, en todo el proceso separatista. Y al final me gustaría formular algunas hipótesis de trabajo que comparto con la doctora Gisa Delgado y que está vinculado al hallazgo o a la identificación de nuevos personajes, ¿no? Porque una de las grandes innovaciones de la investigación en el actual contexto del bicentenario es justamente que están emergiendo personajes que antes no conocíamos, hombres o mujeres, ¿no? Biografías, valga la redundancia, individuales, pero también sujetos colectivos. Y acá voy a adelantar algo, y es este concepto de comunidad de lucha. Gabriela ya lo ha, en algún momento de su exposición, lo ha señalado, ¿no? Lo que las fuentes están mostrando, o el hallazgo de nuevas fuentes, lo que están mostrando es que entre los sectores populares habían familias que se movilizaban en el escenario de la guerra, en diferentes territorios. Bueno, entonces lo dejo ahí, luego voy a retomar este concepto de comunidad de lucha. En las urbes, en las ciudades, estamos en un local sumamente representativo del periodo de la independencia, ¿no? Estamos en lo que fue la casa del Marqués de Torretagle, una figura importante, ¿no? de todo el proceso independentista. Con respecto a la historiografía, si uno compara, por ejemplo, las temáticas que se ensayaron durante el sesquicentenario, o sea, hace 50 años, lo que uno encuentra básicamente son dos tesis. La principal tesis es que la independencia del Perú había sido concedida. Esto es, que el Perú había obtenido su independencia y había establecido o había optado por la república gracias fundamentalmente a la presencia de ejércitos, de los ejércitos libertadores, en las figuras de San Martín y Bolívar, y en la presencia de cuerpos armados ya profesionales provenientes de lo que hoy es Argentina, Buenos Aires, Chile y luego la Gran Colombia, que es Venezuela y Colombia, justamente. Esta tesis tuvo mucho efecto, incluso traspuso el espacio académico y se divulgó en la escuela pública a través de los textos escolares y a través de manuales o libros de divulgación. 50 años después, la historiografía del bicentenario, en los últimos 10, 15 años, lo que viene demostrando es una riqueza cualitativa excepcional que está vinculada a la explicación y se está exhibiendo
la enorme participación y el enorme compromiso de sectores populares en todo el territorio peruano o lo que fue el virreinato peruano. Ese es uno de los mayores hallazgos, una de las mayores innovaciones de la actual historiografía vinculado al proceso separatista. Yo me voy a permitir poner algunos ejemplos rápidamente. Y esto tiene que ver con otro concepto que me gustaría desarrollar a lo largo de mi ponencia, de mi exposición, y es el hecho que los sectores populares, la plebe, el pueblo, en todo el virreinato peruano, de ninguna manera estaban aislados del proceso revolucionario continental. En el norte, en el centro, en el sur o en Lima, el pueblo, las mayorías de la época, seguían con ritmos diferentes los sucesos políticos y militares en Nueva Granada, en el virreinato del Río de la Plata o en Chile. Es lo primero que hay que señalar. No son grupos sociales que no tenían una idea de que el tiempo estaba cambiando, ¿no? Hay varias frases que podemos citar para señalar que estos sectores eran plenamente conscientes que se estaba asistiendo a un tiempo de profundas modificaciones políticas, sociales y culturales. Ahora, con respecto a la cronología, yo voy a empezar por exponer qué fenómenos se desencadenan en todo el continente, y esta es otra idea que es importante no perder de vista, que la independencia del Perú forma parte de un proceso continental, ¿no? Hay que recordar que no existían las nociones de Ecuador, por ejemplo, no existía tampoco Bolivia, ¿no? O Paraguay o Uruguay. Entonces, esto es lo primero. A partir de 1808, con motivo de la invasión napoleónica a España, en todo el continente se desencadena lo que se está denominando como un proceso separatista, ¿no? Las ideas, las noticias recorren todo el continente. Y para el caso particular del virreinato peruano, lo que tenemos es que en todo el territorio, estos sectores populares, estos sectores subalternos, van recreando desde sus términos, con su lenguaje, y lo más interesante, desde sus intereses, la crisis que está afectando a la monarquía. Esto lo podemos ver, por ejemplo, a través de la rebelión en Huánuco, en Tacna, en 1810, y yo me voy a detener ahora sí fundamentalmente en 1812 y en una región particular que es Huánuco. Esto no significa que en Lima no se hayan producido conspiraciones. El caso más conocido es de los hermanos Silva. Las prisiones y las cárceles del Real Felipe y en la ciudad estaban literalmente repletas de conspiradores. Lima ya se había convertido en una ciudad, hay que recordar que Lima, bueno, era la ciudad más importante de Sudamérica, ¿no? La que tenía mayor habitantes. Basta darse una vuelta actualmente por el centro histórico de Lima para tener una idea de lo que era esta ciudad. Entonces, volviendo al año 12, en Huánuco se produce la rebelión o revolución del verano huanuqueño en 1812, febrero fundamentalmente. Se sabe que la presencia de sectores indígenas, sobre todo, y mestizos fue mayoritaria. Pero esta rebelión, esta sublevación fue fundamentalmente un movimiento anti-español, anticriollo. Y el efecto de esta rebelión, la de Huánuco, estremeció a todo el virreinato peruano. Abascal en sus memorias escribió
el lugar más peligroso del reino es Huánuco, 1812. Todos los Andes centrales, Cusco, Huamanga, por supuesto, sabían lo que estaba aconteciendo en Huánuco. Luego de Huánuco viene la rebelión del Cusco de 1814 y 1815. Desde el Cusco se envían expediciones revolucionarias en dirección al Alto Perú, en dirección al centro, Huamanga. Nuevamente el virreinato peruano se estremece. Entre el año 12 y el año 14 o 15 son 2 o 3 años, no es nada en términos temporales. Entonces lo que tenemos ya para el año 20, cuando llega la expedición libertadora, es un escenario profundamente convulsionado. Los informes de Abascal, luego de Pezuela y luego de la Serna, los informes que ellos recogen de los subdelegados de todo el virreinato peruano, nos están mostrando que la gente está murmurando, está comentando. La autoridad real está resquebrajada en las ferias, en las chicherías, en las tiendas, en los caminos, en los tambos. Los arrieros están circulando y están divulgando las noticias de la periferia. Chile ya está independiente, la zona de lo que fue Nueva Granada también está independiente, el Alto Perú nuevamente se conmueve. Entonces, lo que estoy diciendo es que a la llegada de San Martín, o San Martín lo que encuentra en el Perú en septiembre de 1820 es una sociedad, el virreinato, profundamente conmovido. Y la demostración fáctica de que el pueblo, los sectores plebeyos o subalternos, ya habían digerido y tenían una posición favorable a la ruptura, es la exitosa campaña que realiza Álvarez de Arenales entre septiembre y diciembre de 1820. Esa media luna que traza Arenales desde Ica, Huamanga, Jauja, Tarma, Huancayo y el triunfo en Cerro de Pasco en diciembre de 1820 es la demostración práctica de que todos esos territorios estaban no solo a la expectativa, sino ya estaban dispuestos, como dice el acta de la independencia en Tarma, a abrazar las banderas de la patria. Entonces, lo que tenemos ahí es una adhesión multitudinaria, espontánea, porque al arribo de la expedición libertadora se abre un dique, se abre lo que había estado, digamos, controlado, amenazado por la censura política, militar y social del régimen virreinal, se desboca, ¿no? Entonces hay una efervescencia enorme, impresionante. No sé cómo estoy el tiempo para ir sintetizando. Entonces, para terminar, entre el año 20 y el año 24, en diferentes coyunturas, sectores populares en Lima y en las regiones van a tener un protagonismo de primera línea. El triunfo en Junín y luego en Ayacucho, sin la participación de estas milicias bajo la modalidad de guerrillas o montoneras, sencillamente no hubiese sido posible. Y uno de los signos, uno de los emblemas más vistosos, más coloridos de estas milicias plebeyas, patriotas en los Andes, en el norte, en el centro y en el sur, es justamente el poncho, ¿no? Los relatos y las descripciones de los viajeros que están de paso por el Perú no dejan de retratar y describir a estos cuerpos plebeyos, patriotas, que tienen esta vestimenta plebeya, como mencionó Gabriela, de tocuyo o bayeta, que es la tela más barata, más rústica, que corona el vestuario de estos montoneros y estos guerrilleros que trasponen toda la guerra desde el año 20 hasta el año 24, manteniendo intacta su fidelidad en favor de la patria
y el establecimiento de la República. Lo dejo ahí, gracias. Sí, ya. Bien, gracias. Bien, buenas noches con todos. En primer lugar, también agradecer la invitación y esta actividad que está promoviendo, porque, bueno, resulta fascinante siempre hablar sobre los procesos de la independencia, sobre la historia, sobre nuestra historia, en función de esta vestimenta, y que yo como educadora me llama la atención porque podemos usar esto como recurso en las aulas de clase, ¿no? Porque la vestimenta, los trajes, ¿no? Guardan toda una trayectoria y una historia. Entonces, por ahí puede ser un elemento interesante para promoverlo entre los docentes en el aula de clase, como excusa, ¿no? Para usarla y a partir de ahí generar, ¿no? Conocimiento sobre nuestra historia. Bien, la invitación ha sido en función de la participación femenina en los procesos de independencia y el establecimiento de la República. Bueno, Gustavo y yo hemos publicado un libro sobre un personaje que es quien ustedes pueden observar en la pantalla, que es Petronila Veleira Sotelo, justamente porque él mencionaba, ¿no?, los procesos que se han venido dando, las tendencias historiográficas en los últimos años y todas las fuentes que se han conseguido, pues se están descubriendo nuevos personajes, ¿no? Entonces, eso es lo fascinante. Mi intervención en esta noche está dividida en dos partes. Un poco hablar sobre los estudios de la mujer, los estudios de género y la importancia de abordarlos, y la otra parte hablar de dos personajes, que es en el caso de Petronila Veleira y en el caso de Manuela Sáenz, ¿no? Entonces, por favor, dale el siguiente a la lacto. Para que salga otra PPT. Bien. Bien, como ustedes pueden observar en la imagen, ¿por qué es importante el estudio sobre la mujer?, ¿no? Este es un interrogante y he añadido varias imágenes de mujeres emblemáticas y de nuevos personajes que es fascinante conseguir. ¿Por qué el tema de la mujer siempre se presenta polémico en lo que tiene que ver con aspectos históricos? Porque justamente las tendencias historiográficas no la mencionan, ¿no? O no la mencionaban, mejor dicho. Es decir, que en este caso lo que se venía trabajando en la historia tradicional era aspectos emblemáticos sobre guerras, sobre, digamos, acontecimientos importantes, llamativos de participación de hombres, nada más. Entonces, a finales del siglo XX, ¿no?, pues podemos dilucidar la participación de ciertas mujeres. Claro, en un principio son los personajes también más emblemáticos, pero lo fascinante, y repito con esto, es que últimamente hemos conseguido, ¿no?, diversos estudios en diversos países, ¿no?, la participación de mujeres de todos los sectores. Es decir, no solamente de sectores de élite, sino también de sectores plebeyos que también participaron. Entonces, ¿por qué es importante el estudio de la mujer? Bueno, mirar nuestra historia con otros ojos. Porque es imposible imaginarnos contar la historia o trabajarla desde un solo enfoque. Ahora nosotros no podemos pensar en esto, ¿por qué? Porque en la cotidianidad y en la, digamos, en la dinámica social, la construcción de la realidad se hace a partir de todos los actores sociales. Es decir, que no solamente participaron los hombres, las mujeres también participaron desde diversos campos de acción, porque también sabemos que hay o hubo, y todavía los hay, pero ya han variado, distintos roles de género que fueron asignados. Entonces, resulta que la mujer, bueno, estaba con los heridos, la mujer cocinaba, la mujer atendía también el tema del hogar, ¿no? Pero la historia la ha ocultado o la ha invisibilizado porque ha hecho dos categorías, como lo público y lo privado, lo importante y lo no importante. Entonces, esto nos ayuda a también un poco descentrar estas grandes narrativas que han ocultado la cotidianidad de las mujeres. Es decir, que el trabajo que realizaron desde el hogar, desde curar a los enfermos, a los heridos, también fue importante y contribuyó a la gesta de la independencia.
y por el hecho de haber participado desde ese campo de acción no la hace menos, ¿no? Entonces, es tan importante como aquel que tomó el arma y fue a disparar, ¿no? Entonces, las acciones de hombres y mujeres dieron lugar al movimiento de la historia. Es imposible pensarlo solo de ambos. Se había pensado, pero es imposible ahora pensarlo así. Es decir, que para tener una perspectiva más integral, más global, nosotros necesitamos partir del hecho de que hubo hombres, mujeres, y hubo de todos los sectores, tanto de élites como de los sectores populares. Todo esto se debe a partir del inicio de los estudios de género, ¿sí? Entonces, porque una cosa es la historia de la mujer y otra cosa son los estudios de género. El género como construcción cultural, el género parte en este caso como un reconocimiento de la mujer como sujeto histórico. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las mujeres que han participado y que se han hecho diversos estudios, estoy hablando en general, pues tuvieron una vida, una cotidianidad, una subjetividad, y ¿dónde se ve reflejado esto? En las correspondencias y en las distintas fuentes. Ahora, sí hay una limitación, definitivamente, y es que en muchos de los casos no se describe a la mujer como tal en las acciones de ella. O sea, son escasas las fuentes y, bueno, todavía falta mucho por explorar al respecto. Por eso es que al conseguir un personaje o al conseguir algún hallazgo, ¿no? Pues debemos celebrarlo. Hacer revisiones a las tendencias historiográficas sobre las cuales se ha construido la comprensión de la realidad es un trabajo urgente y que es una responsabilidad de las diversas cátedras. Un poco comentarles mi experiencia cuando decidí empezar a trabajar sobre esto, fue porque justamente me asignaron a trabajar el curso de género en San Marcos, y todo esto me motivó con los estudiantes, ¿no?, a hacer una revisión en las fuentes, ¿no? Y luego cuando Gustavo pues, me ha invitado a participar de este proyecto, yo pues sin duda alguna dije que sí inmediatamente, ¿no? Entonces, es muy importante a las nuevas generaciones, a la formación que se está dando en las aulas de clase, que se vuelvan a revisar estas tendencias y que sobre todo entendamos cómo construimos la realidad. Bien, otra parte importante, bueno, lo coloqué en amarillo, dice, no, acá lo puse, la historiografía estaba hecha por hombres, sobre hombres y pensado en hombres, al final para hombres, ¿no? Entonces, los nuevos estudios, pues, y todo el trabajo de mujeres historiadoras y también de hombres, pues hacen que las tendencias ahora sean distintas, ¿no? Es decir, pensar en la categoría de género y pensar a la mujer desde su cotidianidad, ¿no?, desde las acciones que realizaba. Bien, otro aspecto importante también a destacar es que en este caso la comprensión para entender cómo fueron las acciones, las distintas acciones en cualquiera de los tiempos, a partir de las correspondencias de las mujeres o a partir de algunas fuentes donde las menciona, nos puede ayudar a identificar elementos nuevos, nos puede ayudar a entender otros elementos y eso, por supuesto, enriquece, ¿no? A nivel epistemológico, pues la mujer siempre ha sido vista como inferior al hombre, ¿no? Justamente en eso es lo que estamos ahora haciendo este trabajo de visibilizar para que podamos comprender que todas las acciones son importantes y han sido importantes. Bien, hoy pues voy a resaltar dos personajes, como mencioné anteriormente, y es el caso de Petronila Abeleira. Si quieres puedes poner la portada otra vez. Bien, o acá, bueno, acá tenemos nuestro libro. Petronila es una mujer de élite, y aquí también es muy importante mencionar porque todas las mujeres, ¿cuál fue el rol que participaron en el caso de la independencia puntualmente? Bueno, mujeres que financiaron al ejército, mujeres que curaron a los enfermos, mujeres que fueron espías, una red de espías, ¿no?, estrategas, ¿no? En el caso de Petronila, ella también se puede evidenciar a través de su correspondencia con su esposo, que es el señor Otero, en este caso estamos ubicados en Tarma, y Petronila describe los acontecimientos que se estaban dando en la guerra a su esposo, ¿no? Entonces, a través de su correspondencia podemos observar que ella tenía un conocimiento sobre lo que estaba sucediendo
Y no conforme con esa, ella viaja hasta acá, hasta Lima, ¿no? Para verse con San Martín. Es decir, que hay movimientos que se da en la correspondencia, que se puede evidenciar, donde nosotros ahora podemos comprender que la mujer, en este caso, sí participaba en estos eventos. Ahora, ¿con qué rol? Bueno, en el caso de Petronila, puntualmente en esta biografía política que nosotros hemos logrado presentar, podemos en este caso determinar algunas cuestiones importantes sobre ella. Primero, era mujer, madre, esposa, pero también conspiraba, ¿no? Entonces, acá hay un gran debate en la actualidad, ¿no? Porque las mujeres contemporáneas se debaten en esto. Bueno, si soy madre, de repente no puedo ser profesional o no puedo dedicarme a otras acciones, ¿no? Entonces, hemos visto que en el caso de ella, pues podía con todos estos roles. Es decir, que no solamente se conformó en la intimidad del hogar, en las tareas domésticas, que era lo que comúnmente las mujeres en este caso ejercían, sino que también participó para la conspiración. Ella viaja a Lima, embarazada incluso, y logra otro dato importante, que en este caso ella era la dueña y ella era adinerada, ¿no? Entonces, ese dato es muy importante porque vemos desde las diversas acciones cómo las mujeres han venido también trabajando y fueron parte y partícipes importantes en los procesos de la independencia. Otro personaje emblemático es Manuela Sáenz, que es bastante conocida, ya nosotros la hemos mencionado, pero fíjense un detalle, Manuela siempre es reconocida única y exclusivamente como la amante de Bolívar. De ella solamente era el que entretenía al Libertador, cosa que, si bien es cierto, tuvieron un romance, sin duda alguna, tenemos toda una serie de correspondencia, que en un ratito voy a leer un fragmento, tanto de Manuela como de Petronila, pero resulta ser que Manuela, antes de conocer a Bolívar, ya ya se había presentado al ejército y había participado en lo que viene a ser la batalla de Pichincha. Es decir, que ella no fue que porque conoció a Bolívar es que ella se animó a participar de esto, no, ya ella tenía esos ideales y por eso fue que conoció a Bolívar, ¿no? Entonces, luego de que ellos tuvieran, digamos, esta relación amorosa, ¿por qué se le denomina Manuela la libertadora del Libertador? Porque ella logró saber, ¿no? Dicen por ahí algunas fuentes que han dicho que tenía intuición femenina, porque ese es otro tema, siempre nos han asociado con lo místico. La mujer es de la intuición, lo místico, lo extraño, lo raro, y la racionalidad y la lógica está asociada al varón, ¿no? Entonces, en este caso, Manuela logró identificar la traición que iban a hacerle a Bolívar, Santander, y lo logró prevenir, ¿no? De que no lo matara. A raíz de todo este enredo amoroso entre ellos, que por cierto en la correspondencia es fascinante, podemos ver a una mujer que estaba dispuesta y que participaba en todos los procesos y viajaba, ¿no? Entonces, ¿por qué mencionaba? Y bueno, por el tema del tiempo no podemos extendernos y he tratado un poco de sintetizar esto, porque vemos cómo ha sido la participación de las mujeres y que no ha sido, o mejor dicho, desde los diversos roles que han tenido, han logrado hacerlo. Ahora, quiero leerles un extracto, tanto de Petronila como de Manuela, porque en su correspondencia hay algo que a mí me llama poderosamente la atención. Fueron mujeres que no se conocieron, pero que estuvieron unidas por las mismas causas, ¿no? Entonces, fíjense, en el año, ya les voy a leer por acá, aquí está. En una de las cartas que Petronila le escribe a su esposo, ¿no? Y él empieza, mi amado Otero, ¿no? Esto fue el 3 de enero de 1821, ella hace toda una descripción de los acontecimientos que se estaban dando, ¿no? Desde la cotidianidad, ¿no? Ella empieza a hablar, bueno, de quienes estaban fusilando, porque no voy a leerlo todo, ¿no? Y le empieza a dar como datos y descripciones a su marido, ¿no? De los acontecimientos. Pero ella cierra con esto, ¿no? Acá es donde le voy a leer, ¿no? Dice así, ya como dándole consejos como esposa, ¿no? Pero no tenga cuidado por esta parte, o sea, donde estaba ella. Valor no me falta. Estoy resuelta a pasar por cualquier trance a que me obliga la suerte. No dejes de comunicarme cuanto ocurra, sea próspero o adverso.
y no sea que me oculte algo por afligirme. Entonces, acá ella se despide, ¿no? Y le dice, tu esposa que verte desea, Petronila Veleira, ¿no? Este fragmento ella dice que es una mujer de valor. Ella misma logra identificarse así, se autodenomina de esa manera. Ahora vamos a leer un extracto de Manuela. Primero voy a leerles esta parte de la correspondencia que Bolívar le escribe a Manuela el 13 de septiembre de 1823 acá en Lima, ¿no? A la señora Manuela Sáenz, mi buena y bella Manuelita. Profunda preocupación tiene mi corazón, a más de admiración por tu valentía. Aquí también voy a resaltar algo. Hay en su correspondencia hay una carta donde Bolívar dice que le teme a Manuela. Es una fierecilla, es el término que usa. Es decir, que siempre se habla como que la mujer, en este caso Manuela específicamente, estaba asociada nada más al amorío, ¿no? Pero había una admiración profunda de Bolívar hacia ella, ¿no? A más de mi admiración, y hasta temor. A más de mi admiración por tu valentía, al enfrentarte sola al anatema de la luz pública, en detrimento de tu honor y de tu posición. Sé que lo haces por la causa de la libertad, a más que por mí mismo. O sea, Bolívar estaba claro que si bien es cierto, tenía un amor, pues ella amaba más la causa libertaria, ¿no? Al disolver con la intrepidez que te caracteriza ese motín que atosigaba el orden legal establecido por la República y encomendando al general Solón en Quito. Tú has escandalizado a media humanidad, pero solo por tu temperamento admirable. Tu alma es entonces la que derrota los prejuicios y las costumbres de lo absurdo. Pero Manuela mía, he de rogarte prudencia, a fin de que no se lastime tu destino excelso en la causa de la libertad de los pueblos y de esta república. Prefiero que vengas a Lima, a fin de hacerte cargo de la secretaría y de mi archivo personal, así como los demás documentos de la campaña del sur. Con todo mi amor, Bolívar. Ella le responde esa carta en Quito, en el mismo año, ¿no? Señor Simón Bolívar, bien sabe usted que ninguna otra mujer que usted haya conocido podrá deleitarlo con el fervor y la pasión que me unen a su persona. Conozca usted a una verdadera mujer, leal y sin reserva. Suya por siempre, Manuela. Bien, entonces, ¿por qué he querido leerles estos fragmentos? Primero, la caracterización o la similitud que tienen en la actitud las dos mujeres que no se conocen. Eso para empezar. Y en segundo lugar, ya para terminar, pues lo que tiene que ver en este caso, que Bolívar confiaba en ella. Ella fue la que resguardó su correspondencia, sus documentos, y no solamente era un tema de amor, sino también era un tema de fidelidad, ¿no? De lealtad, y que estas mujeres se entregaron a una causa. Si nosotros buscamos a otros personajes femeninos en la participación de la independencia, podemos conseguir que después que estas mujeres decidieron a participar, eran apasionadas y entregadas en lo que estaban haciendo. Estaban convencidas. Hay un libro reciente que han sacado sobre la participación de la mujer en otros espacios, en Ecuador, en Colombia y en Venezuela, y las clasifican como las convencidas, que fueron estas mujeres patriotas que decidieron, ¿no?, trabajar. Entonces, por ahí pues queda un campo abierto para explorar, para seguir consiguiendo personajes. En el caso que le presentamos a Petronila, pues nueva para nosotros, y es la evidencia de que la historia de las mujeres, la historia de la independencia todavía está entre páginas. Hay que seguir explorando. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la doctora Gisa Delgado y al doctor Gustavo Montoya por su participación en este evento, que es la última, y con esto damos por terminado nuestro conversatorio sobre el poncho. Muchas gracias a todos.